En este seminario vamos a mirar lo que corresponde ya específicamente el tema dentro del concepto de salud reproductiva, la norma de planificación familiar. Primariamente, tenemos que mirar un poquito qué conceptos tenemos que manejar al respecto de lo que es salud reproductiva y lo que sería una norma técnica y una norma específica de lo que es planificación familiar. De tal forma que recordaremos, ¿qué pasó ahora? Ya, que según la Organización Mundial de la salud reproductiva corresponde a un estado general, la salud reproductiva corresponde a un estado general de bienestar físico, mental y social dentro del contexto absoluto de lo que significa salud o bien o buena salud, y no necesariamente la ausencia de alguna enfermedad o dolencia en los aspectos relacionados con el sistema reproductivo. O sea, el concepto de lo que es en sentido general el estado de buena salud ahora se circunscribe o se refiere a los aspectos relacionados con el sistema reproductivo, sus funciones y sus procesos necesariamente. Entonces, la salud reproductiva contiene la denominación general de salud y de buena salud, con lo que corresponde un bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedad o dolencia en los aspectos relacionados con el sistema reproductivo, sus funciones y sus procesos. De tal forma que debemos entender que la salud sexual y la salud reproductiva están dentro de la consideración que corresponde al considerativo de ser derechos humanos que están relacionados con el libre ejercicio de la sexualidad, el placer físico y emocional. Igualmente, la libre orientación sexual, la elección del número de hijos o hijas, lógicamente, la protección y cuidados obstétricos, fundamentalmente o dentro de una gama de otros aspectos relacionados. Entonces, salud sexual ligado a lo que decíamos anteriormente al concepto de salud reproductiva. Ahora miramos que la salud sexual y la salud reproductiva están dentro de los conceptos que se tiene que ver con la libre ejercicio de la sexualidad. Y aquí viene a lo que habíamos mencionado, los conceptos de lo que significa el fenómeno reproductivo en los seres humanos, que a diferencia del resto de seres vivos, dentro del concepto de reproducción sexual, se diferencia, como ya hemos dicho, que precisamente en el resto de seres vivos es instintiva, es estacional y siempre perentoria. Y en nosotros necesariamente deja de ser instintiva, deja de ser estacional para convertirse en un ejercicio racional, un ejercicio inteligente, voluntario. Por eso es de que precisamente está considerado dentro de la situación de tener cada persona un derecho en relación al libre ejercicio de su sexualidad, en el entendido que en el resto de seres vivos la sexualidad siempre está dada con el fin netamente reproductivo. Y si nosotros nos volvemos dentro de una racionalidad, la volvemos de una situación de ser voluntario, entonces se adquiere la situación de es un libre, yo quiero o no quiero reproducirme. Y dentro de eso, a la situación de si yo quiero reproducirme, tengo que hacer un ejercicio de la sexualidad.
Y la sexualidad lleva una serie de circunstancias de tipo emocional, de tipo físico, de satisfacción. Entonces, si estoy dentro de de esa situación, de esas características de lo que se considera el ejercicio libre, voluntario, si es voluntario es libre y se adquiere dentro de un contexto de interrelación, de tal manera que inclusive se liga con lo que considera la libre orientación sexual. Es decir, si yo me considero, aquí hay que hacer una diferenciación a qué se refiere la libre orientación sexual. Es decir, si yo me considero eh, de un sexo o del otro sexo, considero si estoy en condiciones o no de reproducirme. Eso es, eso es el concepto. Igualmente, al querer reproducirme, voy a saber cuántas veces deseo reproducirme. Es decir, decido cuántos hijos en general voy a tener, cuántos hijos. En el denominativo semántico, ahora que hay que especificar el género, hijos o hijas, es la especificación, porque necesariamente vamos a tener o, o descendientes masculinos o descendientes femeninos. A eso se refiere incluso cuando uno se denomina, yo quiero tener hijos. Si hablamos en sentido general, hijos involucra a ambos, lógicamente. Y conlleva este libre ejercicio, conlleva como derecho también en el consensuado que somos elementos de relación, elementos gregarios, nos congregamos. Entonces va a existir la evidencia de que debe haber una protección a la hembra que está gestando, y a eso se llama el cuidado obstétrico, fundamentalmente. Muy bien, continuamos entonces que para esta situación dentro de la gregariedad que tenemos, indudablemente que este ejercicio libre va a conllevar necesariamente una situación especial de que la hembra humana necesita cuidados especiales. Como todos sabemos, una mujer que gesta expone de todas maneras el estado de su salud, de tal manera que los servicios en general de oportunidad a los cuales uno pueda tener necesidad de recurrir deben estar de común acuerdo, es decir, bajo un protocolo. Y ahí es donde, dentro de los sistemas establecidos, se tiene el concepto de una normatividad. Y bajo esa situación es que aparece el término que existe una norma técnica. ¿Qué significa una norma técnica? Un protocolo. Un protocolo que todos se debe conocer. Y aún más, por muy distintas formas de relación, de medio de comunicación que tengamos, llámesele idiomas, hábitos o costumbres, el fenómeno obstétrico es el mismo. Una mujer en estado gestacional, en estado de preñez, es igual, la preñez es igual en el Polo Norte, en el Ecuador, en Europa, en América. Una mujer siempre va a tener las mismas situaciones de desarrollo orgánico a las cuales se expone, a tal punto que todas las sociedades o los grupos humanos han tenido que consensuar formas de atención universales, de tal forma también de que inclusive se establecen protocolos igualmente universales. Muy bien, de tal forma que esto tiene que estar establecido bajo un documento.
Y este documento está hecho por consenso indudablemente y que está bajo la aprobación de un estamento o un organismo que es reconocido en todos los estados, incluso internacionalmente. De tal forma que este organismo va a establecer, este protocolo va a condicionar las condiciones, va a condicionar, va a formular, va a establecer las condiciones mínimas que debe reunir un producto, es decir, un producto como, llamémosle, algo que se va a utilizar o algo que se va a proceder. O sea, un producto, un proceso o un servicio para que sirva al uso al que está destinado. A eso se refiere. Eso significa una norma técnica. Se establece un protocolo para una condición, para un proceso determinado y que se cumpla precisamente para el fin al cual se ha destinado. Muy bien, terminologías indudablemente que nos tienen que llevar al concepto de que en este caso, ¿qué cosa es lo que tenemos? Tenemos la necesidad de organizar protocolarmente nuestra reproducción, de tal forma que en forma consensuada estamos mirando de qué mejor forma nos reproducimos. Y si nuestra reproducción obedece a una planificación y nuestra reproducción significa el desarrollo de las personas alrededor nuestro, la llamada, el desarrollo familiar, el llamado desarrollo familiar. De tal manera que inmediatamente aparece el término ¿de qué se trata? De planificar nuestra descendencia. ¿Y qué estamos planificando descendencia? Planificando nuestra familia. Por eso es que aparece el término de planificación familiar. De tal forma que va a existir entonces dentro de nuestros servicios consensuados como grupos humanos que convivimos bajo ciertas circunstancias estándares, va a existir y aparece el término de norma de planificación familiar. Falta el término norma técnica, ¿no? Pero hablamos de la norma de planificación familiar. Muy bien, y esta norma técnica de salud de planificación familiar está enmarcada indudablemente dentro de todo el contexto de los servicios de salud. En este caso, como ya hemos visto, el servicio de salud, nuestro ente tutelar, el Ministerio de Salud, es el organismo encargado de garantizar que los servicios de salud, es decir, los protocolos, las formas de cómo hemos ideado que nuestras gestantes, llámese nuestras mujeres en estado de preñez, obtengan y tengan la oportunidad de siempre sobrellevar y minimizar las condiciones a las cuales se arriesga cuando empieza una gestación. De tal forma que esta norma técnica de salud de planificación familiar dependiente del Ministerio de Salud va, como ya hemos ubicado en la vez anterior, sabemos qué cosa es, de quién dependemos, que hay una dirección general, que existe finalmente la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva. Todo eso dependiente del Ministerio de Salud y su última publicación y su último congregado es del 2017. O sea, está en actividad y efectividad escasamente escasamente 7 años, ¿cierto? Estamos caminando al séptimo año. De tal manera que esta norma técnica de salud sexual y reproductiva va a establecer los derechos sexuales y reproductivos, la atención integral de salud, la planificación familiar y todo lo que corresponde a normas técnicas de estos aspectos.
Y ahí tenemos un documento dado y coejecutado, por eso hablamos de un organismo tutelar, de un organismo reconocido, de un organismo que tiene representatividad nacional e internacional. Documento oficial con su repercusión dentro de los términos de legalidad. Entonces, vale la pena en este seminario recordar un poquito más de qué devino toda esta necesidad de establecer protocolos de atención y esta obligación del Estado como organismo representativo ya del conjunto de personas que congregamos en nuestra nación, llámese Perú? Tenemos características y lógicamente esta forma de reproducirnos, a pesar que hemos dicho que como seres humanos somos la especie de más éxito reproductivo. Sin embargo, hay condicionamientos que han ido señalando una determinada afectaciones a un buen número de personas, de tal forma que esas afectaciones se establecen por ejemplo, en los fracasos de eso de éxito. Indudablemente hay fracasos que conllevan precisamente situaciones de absoluto fracaso como son las muertes, las defunciones. De tal manera que, por ejemplo, hacia el año 2010, o sea, escasamente 13 años, teníamos 93 defunciones por cada 100.000 nacidos vivos. Indudablemente, los organismos nacionales e internacionales, como es la Organización Mundial de la Salud, eh, se ha determinado todas las conclusiones a las que llevan estas estadísticas, de tal manera que teníamos que en el Perú había una razón de muerte materna de 68 muertes por cada 100.000 nacidos vivos. De tal forma que desde esa época, indudablemente, se ha logrado disminuir dentro de con las medidas hechas y de tener un determinado porcentaje, establecemos que de algún modo hemos mejorado las condiciones y por las medidas que se han ido estableciendo. De tal manera que a la fecha tenemos alguna disminución y, por ejemplo, ya no es los 68, sino 66. Un porcentaje que relativamente pareciera no ser tan halagüeño, pero sí lo es. De todas maneras, a pesar de la mejoría, siguen existiendo situaciones expresas que tienen y que demandan una realidad que tiene que ver con la realidad socioeconómica, las condiciones geográficos, precisamente la situación de la accesibilidad a los servicios de salud, etcétera. Y hay que mencionar que precisamente esta pandemia que aparentemente ya la estamos superando, denunció que todo el sistema de salud, ya no hablemos de los demás países, hablemos de nosotros, realmente era muy precario, que no hayamos tenido una mejor forma de responder a una gran afectación, pensando que estábamos aparentemente protegidos, pues nos ha denunciado en que realmente nuestro sistema de salud estaba muy venidos a menos. De tal manera que aún así estamos mirando que esta mortalidad materna de algún modo sí ha descendido. Hay menos muertes maternas, llámese una muerte materna aquella que se relaciona con el proceso gestacional. Inmediatamente en una gestante o posparto que puede conllevar la afectación de salud que muere una mamá, estamos hablando de lo que se llama
los porcentajes de mortalidad materna. Indudablemente, si las personas en general se reproducen sin mayor observación de los protocolos de aquello que se dice, si sabemos en qué momento reproducirnos mejor para expresar esa voluntad de querer hacerlo, y de repente, por no acceder también a servicios de salud, no aplicamos esa racionalidad a la que nos referimos, resulta que de alguna forma, al establecer protocolos y comunicar y educarnos en ese sentido, en sentido general, de aquellos conceptos de la planificación de nuestra familia, indudablemente se establece que si no lo hacemos, si no propiciamos que de algún modo todos conozcamos las mejores formas de reproducirnos, cuándo reproducirnos, es decir, los mejores conceptos para planificar nuestra familia, indudablemente que si más conocemos, mejor oportunidad tendremos de que nuestras gestantes tengan siempre menos riesgos. Si tienen menos riesgos, la vida de nuestras gestantes estará a mejor recaudo. Y lógicamente, los productos de la gestación que conlleva la inmediatez del crecimiento, indudablemente la afectación de aquellos también va a disminuir, siempre y cuando sepamos realmente cómo reproducirnos, es decir, si planificamos adecuadamente. Habíamos mencionado de que esa reproducción estamos en condiciones de orgánicamente, por un lado, la parte de madurez orgánica y por otro lado, esa aplicación de los conceptos de inteligencia, de saber si puedo o no reproducirme, no solamente por el efecto anatómico funcional, sino si garantizo que el producto de esa ejercicio sexual, llámese de la gestación, va a poder progresar, que es la garantía fundamental del éxito reproductivo. De tal manera que si yo decido tener en un determinado momento ya un hijo, pero luego, bajo el ejercicio de mi sexualidad, todavía no deseo reproducirme, entonces tengo que conocer cómo evitar un hijo que aún no deseo. Y ahí viene el concepto de que tengo que saber cómo no concebir, ejerciendo mi derecho del ejercicio de la sexualidad, pero ya en nosotros, como habíamos mencionado, ya el ejercicio de la sexualidad no solamente en nosotros tiene el único afán reproductivo, sino tiene un afán de satisfacción emocional, de tal manera que yo puedo ejercer mi sexualidad, mi satisfacción sexual, pero sin tener que reproducirme. Y ahí aparece el concepto de evitar una concepción. Entonces habrá un protocolo de anticoncepción. Y sobre todo, teniendo en cuenta también de el manejo de lo que significan los embarazos de riesgo. Y lógicamente también para saber postergar una fecundidad que aún no se desea. Entonces, una serie de conceptos que se tienen que ver, por ejemplo, con la llamada tasa de fecundidad. De tal manera que la tasa de fecundidad es un indicador que habla de la cantidad de hijos que pudiera tener un grupo, en este caso un grupo humano, llámesele nuestra población reproductiva, en edad reproductiva. De tal manera que es cierto, pues, en nuestro Perú eh, ha existido ya una disminución en esta tasa reproductiva, que en algún momento fue excesivamente alto
nuestras mujeres se reproducían 5, 6, 7, 8, 9, 10 hijos, lógicamente con un gran porcentaje de compromiso de salud de las mamás, muertes maternas, tanto como muertes de los infantes muy próximos o las pérdidas de las gestaciones. Y se tenía, por ejemplo, de 3,5 nacimientos por mujer a principios de la década del 90 y se llegó a 2,5 hacia el año 16, ¿cierto? Hasta ese año 16. Entonces sí, sabemos que inteligentemente relacionados ya no nos reproducimos en forma desmedida, sino indudablemente nos reproducimos de manera mucho más inteligente, garantizando aún mejor ese éxito reproductivo. De tal manera que va a existir servicios que orienten y proporcionen información a nuestra población en edad reproductiva fundamentalmente para que haya para ayudarles a planificar mejor esa descendencia. De tal manera que va a existir cada vez una población que va a demandar esta atención. De tal manera que de esta atención indudablemente nace la necesidad de informar a nuestra población en general, en etapa reproductiva, de cómo ejercer su sexualidad sin reproducirse. Es decir, enseñar para que aprendan el uso de diferentes métodos que les permitan la anticoncepción. Es decir, en general el uso de los anticonceptivos. Diferentes métodos anticonceptivos que, al ser practicados por nuestra población dentro del concepto de planificación familiar, va a dar resultados que, por lo menos, hablamos de las mujeres que establecen una unión conyugal, una unión, ¿no? Una formal dentro del concepto de reproducción. De tal manera que cada vez va a existir mejores métodos, mejores formas de ayudar a nuestras parejas a que condicionen su deseo de reproducirse, vale decir, su planificación, de cuándo y cuántos hijos tener, cuándo y cuántos hijos tener. De tal manera que van habiendo porcentajes que se tienen en cuenta como resultados de esta información y manejo de estos métodos cada vez mucho más asequibles, llámesele métodos mucho más modernos y que permiten una facilitación de esta práctica anticonceptiva a nivel de toda nuestra población. Sin embargo, siempre va a haber una cantidad de población que no va a ser servida con esta información. Y a ello se va a conceptuar estadísticamente que hay una demanda insatisfecha de planificación que va hasta el 10%, un poco más, de las personas en general que necesitan y va de todas maneras tratando de disminuirse, pero en el considerativo siempre por la falla va a haber un gran porcentaje de parejas, no, hablamos de parejas, y en la pareja mujeres que no acceden precisamente a estos servicios de planificación familiar. Muy bien, de tal forma que nuestro Ministerio de Salud como ente fundamental en la organización y en la regencia de todos los sistemas de salud y hablando de lo que significa los servicios de salud sexual y reproductiva, de alguna forma va desarrollando diversas acciones, diversas formas para mejorar precisamente que la gran población acceda a la información y acceda a la forma misma, se llama ese del método anticonceptivo. Indudablemente que mientras mayor información haya, mayor difusión haya, va a haber
siempre una mejor forma de garantizar que todos aquellos que necesitan tener un método anticonceptivo lo tengan y puedan desarrollar comúnmente su planificación familiar. De tal forma que este ministerio, bajo las direcciones establecidas y los lineamientos directos, va a poner a disposición fundamentalmente que todo el personal de salud tenga esta norma de planificación familiar para que pueda aplicarla e implementarla en toda su área, de tal forma que las personas que necesiten puedan tener realmente el servicio dentro de lo que significa su ideal reproductivo. Entonces, la norma técnica conlleva constituirse en un documento regente de todos los servicios de salud sexual y reproductiva. Muy bien, ahora miraremos el otro aspecto de aquello que, a pesar de que aparentemente está explicado, ¿por qué debe existir una norma técnica que conlleve esto? Acuérdense que en años pasados, bajo ciertas circunstancias de nuestra sociedad, que hemos pasado por momentos muy turbulentos, los diferentes gobiernos a los cuales hemos tenido que asistir bajo sus diferentes formas de administrarnos todos los servicios a nivel nacional y hablando específicamente dentro de lo que significa la salud sexual y reproductiva, han habido algunas intervenciones no tan, llámese, halagüeñas, como que imponer de alguna forma algo dentro de lo que significa la planificación familiar o método anticonceptivo, algunos protocolos que de repente no estaban tan bien informados. Y todos sabemos lo que ha conllevado eso, que muchos de los gobernantes o los que estaban teniendo esa responsabilidad han sido sometidos a situaciones de penalidades, inclusive con situaciones de cárcel, inclusive, porque esta norma técnica no fue cumplida o fue cumplida de manera irregular. Entonces, he ahí por qué debe existir esta norma técnica bien definida, bien hecha y tan establecida que conlleve un servicio adecuado y no una imposición. Acordándonos siempre que nuestro ejercicio como derecho de la salud sexual y reproductiva se convierte en un derecho, por lo tanto, la observación de los protocolos tiene que estar dentro de un contexto, dentro de la línea de los aspectos legales. Entonces, recordamos que esta norma técnica de protección familiar está ligada al Ministerio de Salud con sus direcciones de estrategias, etcétera, y directamente a lo que significa la dirección, existe una dirección de salud sexual y reproductiva. Y en las últimas disposiciones de esta norma técnica están desde el 2017, la última, con algunas modificaciones que se hacen cada 2 años, específicamente en algunas regiones, de acuerdo a la necesidad de su aplicación. Entonces, recordar que salud reproductiva, sexual y reproductiva está dentro de lo que se llaman los derechos sexuales y reproductivos, dentro del concepto de atención integral de salud que conlleva específicamente la planificación familiar y todo este tipo de normas técnicas como ya hemos establecido. De tal manera que la finalidad de la norma técnica es contribuir que las personas ejerzan sus derechos de manera responsable, contribuir libre e informada respecto a la decisión del número y espaciamiento de los hijos que deseen procrear, brindando lógicamente servicios de planificación familiar de calidad. Entonces, esa es la finalidad
que que se persigue al establecer esta denominada norma técnica de planificación familiar. Entonces, bien claro está el concepto y eso tenemos que interiorizarlo para familiarizarlo y nosotros al familiarizarlo podamos difundirlo ya nosotros como elementos de salud que desde ahora en nuestra formación dentro de lo que significa el fenómeno reproductivo, de lo que significa la ginecología, lo que significa la obstetricia, estamos obligados como elemento de salud a conocer y establecer y garantizar que a través de nosotros, como elementos técnicos, tengamos la oportunidad de propiciar que precisamente todas las personas ejerzan sus derechos de manera responsable. Muy bien, sigamos observando entonces esta norma técnica de planificación familiar. Objetivo general, establecer las disposiciones. Y ahora ya estamos ya en el detalle, ya en los pormenores de lo que significa esta norma técnica. Establecer disposiciones con los procesos vinculados a la atención integral en planificación familiar. Términos y frases un poquito que diría se conllevan ya un cliché aprendido. Sin embargo, tenemos que estar seguros que lo que está escrito refleje, refleje lo que se quiere conseguir. Entonces, con calidad y seguridad, así es, cada frase y cada palabra lleva un tremendo significado en los establecimientos de salud de los diferentes niveles de atención según corresponda. Entonces, tremenda responsabilidad que expresa este objetivo, un objetivo general. Disposiciones relacionadas con los procesos vinculados a la atención integral de planificación familiar con calidad y seguridad. ¿En quiénes? ¿En dónde? En los establecimientos de salud de los diferentes de niveles de atención. Y ahí observaremos finalmente otros, ya los objetivos específicos como todo el documento de planificación. Y ahí viene precisamente ya el detalle mucho más pormenorizado. Estandarizar los procesos técnicos, establecer responsabilidades, establecer criterios, mejorar la presentación de los servicios, de tal forma que en el detalle, que cada ítem lo tiene, conlleva indudablemente también una responsabilidad específica de todos los actores. Fíjense lo que dice uno de los primeros objetivos específicos. Estandarizar los procesos técnicos para brindar atención de planificación familiar en los servicios de salud. Ah, en el marco de los derechos humanos, sexuales y reproductivos, con enfoques de equidad de género, integralidad, interculturalidad e inclusión social. Fíjense la envergadura de este objetivo específico dentro de lo que teníamos como objetivo general. Igualmente esto se convierte en una tarea titánica, pero que debe establecerse porque los que están involucrados, tanto como factor humano, como factor estructural, etcétera, debe desarrollar y garantizar que exista estos procedimientos técnicos estandarizados. Estandarizado significa que iguales para el sur, para el norte, para el centro, para el oriente, iguales para una población de más recursos, de menos recursos, etcétera. Eso es estandarizar el procedimiento para esta atención en planificación familiar.
¿En dónde? En los servicios de salud, teniendo en cuenta el marco de los derechos humanos, sexuales y reproductivos, teniendo en cuenta la equidad de género es a todos y lógicamente de manera integral, de manera intercultural, con interculturalidad, es decir, nosotros somos un grupo de diferentes etnias que estamos integrados, ¿cierto? Y lógicamente el término de inclusión social significa esa integración. Entonces, de tal manera que si pormenorizamos y cada ítem vamos a mirar la tremenda envergadura que conlleva esta existencia de esta norma técnica, hablando específicamente de lo que es planificación familiar. Muy bien, eh, para entender un poquito ya el decalaje mismo de lo que significa el estudio de la norma técnica, conlleva indudablemente familiarizarnos con una serie de conceptos de manejo semántico para entender muchos de los procesos a los cuales se refiere la norma técnica dentro de los protocolos de atención. Y tenemos una lista de acrónimos que conllevan toda una serie de procedimientos y procesos dentro de todos los servicios. Y aquí está los principales acrónimos que nos facilitan la comprensión de lo que está escrito en cada signología y simbología de la norma. Por ejemplo, AQB significa anticoncepción quirúrgica voluntaria. CDDJ, Centro de Desarrollo Juvenil. CENARES, es decir, una serie de eh, siglas que tienen una tremenda denominación y que están establecidas y están condicionadas dentro de la denominación de la norma técnica, para lo cuales uno tiene que tener en cuenta que a qué se refiere, qué estamento está, qué área está funcionando precisamente en un determinado momento. Por ejemplo, aquí, FON, funciones obstétricas y neonatales. Fíjense todos los estamentos en los cuales involucran los servicios de salud, dependientes indudablemente del Ministerio de Salud. Otro tipo de acrónimo, por ejemplo, por decir, uno a veces lee, y esto facilita la lectura de los documentos. Informe de consumo integrado de medicamentos. Por ejemplo, aquí la famosa MELA, método de lactancia materna exclusiva y amenorrea. Era fácil decir, no, la lactancia este es como método, pero fíjense en lo que conlleva. Lactancia materna exclusiva y amenorrea. Pero las famosas siglas eh, PVIH-Sida, personas viviendo con SIDA. Ya sabemos qué cosa es el VIH, ya es común esa determinación. Virus de la inmunodeficiencia humana. SIDA es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, por ejemplo, ¿no? Y términos que involucra con los cuales debemos familiarizarnos para entender, vuelvo a repetir, las denominaciones y las especificaciones de los servicios a los cuales está involucrado o que involucra la norma técnica, en este caso de planificación familiar. Muy bien, dice atención en planificación familiar, protocolos. Vamos a mirar un poquito algo, porque hay que leer todos, indudablemente, y es amplísimo. Estamos tratando de hacer una sinopsis para que nos pueda motivar la ampliación, como lógicamente lo tienen que hacer ustedes. Por ejemplo, los servicios integrales de personas serán ofrecidos en todos los establecimientos de salud públicos del país.
de manera gratuita, incluyendo la historia clínica, etcétera, etcétera. Teniendo en cuenta, y aquí empieza ya el mensaje de las denominaciones, a qué se refiere, por ejemplo, los métodos anticonceptivos y aquello de anticoncepción de emergencia, entonces a los cuales poco a poco nos vamos adentrando y por tener en cuenta sus denominaciones, sus especificaciones y en qué consisten realmente. Entonces vamos mirando que dentro de la planificación familiar, cuando dice cuándo voy a tener mis hijos, cada cuánto tiempo y cuántos hijos voy a tener. Si yo tengo la libertad de ejercer mi sexualidad, que no solamente tiene el fin reproductivo, o sea, no solamente tiene el fin gestacional, tengo que asumir la responsabilidad que tengo de aprender una forma como evitar una gestación que no deseo. Entonces, tengo que conocer esas formas denominado métodos de anticoncepción. Entonces, están establecidos que hay métodos dentro de su clasificación temporales, métodos definitivos. Y en los últimos años se tecnificó y se protocolizó lo que se llama la anticoncepción de emergencia, dentro del concepto de máxima facilitación de ese deseo de no tener un hijo que no se desea en ese momento. Entonces, ya tenemos que particularizar métodos anticonceptivos temporales, definitivos, y aquello que se llama anticoncepción de emergencia. Recordar un poco dentro dentro de lo que significa la función orgánica de las manifestaciones clínicas orgánicas de nuestro cuerpo. Indudablemente que tenemos que correlacionar y tener en cuenta estas características de cómo funcionamos, de cómo funciona nuestro organismo. De tal manera que existe dentro de los métodos temporales el método, por ejemplo, de abstinencia periódica. Abstinencias está en relación a abstenerse de tener relaciones sexuales, o sea, de no propiciar esa actividad sexual con el riesgo de una descendencia que no se desea. Es decir, reconocer exactamente la fertilidad en este caso, de la dama, de la mujer, la fertilidad. ¿Cómo reconocer, como todos sabemos, el funcionamiento del organismo de una mujer en etapa reproductiva? Va a tener una secuencia, va a tener momentos donde precisamente está en condiciones de concebir y otros momentos donde no va a ser posible su concepción. Y aquello de saber cómo funciona el estado menstrual, la denominada regla menstrual, de tal manera que sabemos que esa regla tiene un ritmo y precisamente la regla habla de lo que es el ciclo menstrual o el ciclo ovárico de una mujer, que sabemos cuándo precisamente está en condiciones de gestar, es cuando existe la formación interna de esa célula germinativa femenina, el llamado óvulo. Sabemos cuándo hay un óvulo y cuándo no lo hay. De tal manera que se refiere a la abstinencia, es decir, abstenerse de tener relaciones sexuales, de una relación coital, cuando exista un óvulo. Entonces, a eso se refiere método de abstinencia periódica, reconociendo y aprendiendo cuando la pareja, cuando la mujer en una pareja está ovulando, es decir, tiene el óvulo, abstenerse de tener coitos, de tal forma que solamente tener relaciones cuando no haya óvulo. A eso se refiere la abstinencia periódica. Igualmente, puede otra fórmula de saber cuándo precisamente hay óvulo se relaciona con la presencia o no de mayor cantidad de moco cervical. Entonces,
esa calidad del moco cervical está indicando, está en relación a la presencia del óvulo. Indudablemente, también hay otras situaciones como el denominado método de días fijos o método del collar, que no son técnicas establecidas, estamos mencionando nada más, para saber cuándo hay óvulo y cuándo no. Otro método temporal es aquel cuando una mujer precisamente está en estado postparto y está en periodo de lactancia. De tal forma que el método de lactancia materna exclusiva, y lógicamente que no haya evidencia de regla, o sea, la regla calendaria, la regla menstrual, es la menstruación, el periodo de falta de regla, ya llamada amenorrea. De tal forma que dentro del estudio que se sabe, el juego hormonal que está ocurriendo, el proceso hormonal que ocurre en una mujer que está dando de lactar, está produciendo determinadas hormonas que precisamente impiden que haya la formación de un óvulo y lógicamente no va a haber menstruación. Entonces, se dice que existe una forma de garantizar que mientras la mujer está dando de lactar y precisamente con una frecuencia diaria que garantiza, por eso se llama lactancia materna exclusiva, ya que está en el horario permanentemente produciendo leche y para que se produzca leche hay que tener una producción hormonal específica que va a relacionarse también la falta de menstruación, es una forma de evitar una concepción. Otra forma, los famosos métodos de barrera, es decir, impedir que el espermatozoide alcance los órganos internos de una mujer. Vale decir, que alcance al óvulo dentro de los genitales internos. Y para eso está el denominado preservativo, condón masculino, y ahora también existe el preservativo o condón femenino. Igualmente, hablamos de hormonas, y todos sabemos que el ciclo sexual en la mujer está motivado por concentraciones hormonales, de tal forma de que para que exista un óvulo se necesita determinadas concentraciones hormonales producidas por todo el eje hormonal en la mujer para que se efectivice el óvulo. Y si intervenimos en este circuito hormonal, vamos a impedir que el ovario sea estimulado para formalizar un óvulo. Y si no hay óvulo, no hay concepción. De tal forma que se han ideado una serie de usos de compuestos hormonales, como los que están escritos, que dados protocolarmente igualmente, de acuerdo, que pueden ser administrados tanto vía oral como también inyectables, que nos pueden garantizar de que no haya ovulación. Entonces, esos son los métodos hormonales, que hay varias combinaciones y que pueden efectivamente garantizar de que no haya óvulo y si no hay óvulo no hay gestación. Otro método que se ha concebido, que se ha ideado, no concebido, se ha ideado y se ha formalizado, es el disponer un artefacto dentro de la cavidad de la matriz, el denominado dispositivo intrauterino, que bajo diferentes formas de estructuración nació con la utilización de un compuesto de cobre. Ahora hay compuestos hormonales, etcétera, y que pueden garantizar de cambiar la estructura interna de este contenido endometrial de la matriz, etcétera, que va a impedir necesariamente que haya la evidencia de la concepción, va a impedir que haya concepción. Y muchas veces, indudablemente, también la anidación. Por ahí surgió un detalle que algunos de estos dispositivos
tenían un concepto de ser abortivos. Como no impedía la concepción netamente, podía producirse una concepción, pero luego impedía la anidación, es decir, facilitaba o propiciaba una suerte de abortar una gestación. Pero sin embargo, existen los métodos de sus dispositivos intrauterinos variados ahora por compuestos hormonales. De los temporales pasamos a los definitivos, es decir, si mecánicamente bloqueamos el conducto tubárico y vamos a impedir absolutamente que el óvulo y el espermatozoide se encuentren. Las dos células germinales sexuales del varón y la mujer nunca van a tener oportunidad de encontrarse, nunca va a haber gestación. Entonces, aquello se llama la anticoncepción quirúrgica, es decir, bloqueamos la posibilidad de que el óvulo y el espermatozoide puedan integrarse en una fecundación. Igualmente, existe mecánicamente también por un lado la anticoncepción voluntaria femenina y el otro lado es la anticoncepción quirúrgica voluntaria masculina. En la mujer se bloquea la trompa y en el varón se bloquea los tubos eferentes. De tal forma que igualmente en este caso en el varón se le impide de que tenga descarga seminal con contenido de espermatozoides. Y el otro aspecto, después de los definitivos, viene la denominada anticoncepción hormonal de emergencia, que igualmente se basa en contenidos hormonales de alta concentración, buscando precisamente evitar que en un momento determinado donde haya la presencia, la posibilidad que exista óvulo y que exista espermatozoides, estos por cambios hormonales que alteran la mecánica de movilidad intraútera en los genitales internos, va a impedir necesariamente una gestación. Entonces, es una revisión un poquito rápida de todos los métodos que existen dentro de los conceptos de planificación familiar. Un comentario adicional ahí, que por ejemplo, dentro de lo que se llaman los métodos de abstinencia, se menciona el coito interrumpido, es decir, que de alguna forma evitar que en un coito haya una descarga espermática en el interior de los genitales femeninos, y a eso se le llama el coito interrumpido. Sin embargo, indudablemente no son métodos que tengan un soporte científico, un soporte práctico y son de alto riesgo frente a las menesteres de anticoncepción. Por eso es que no son propiciados dentro de un protocolo, diríase, del Ministerio de Salud. Indudablemente, cada vez que haya situaciones de mejoras, tanto en los estudios y las estadísticas que muestren mayores efectividades dentro de los métodos anticonceptivos, siempre el ente rector estará dispuesto a estar atento al desarrollo científico y, lógicamente, a la posibilidad de poder administrarlos convenientemente. Muy bien, para finalizar entonces, ahí un poco tener en cuenta que el personal que está involucrado en lo que significa la atención en planificación familiar, tenemos que tener en cuenta que a pesar de que podía reconocerse de que todo el personal de salud, médico y paramédico, podría estar garantizando un buen servicio de lo que se llama planificación familiar, todo el personal tiene que estar debidamente instruido.
no solamente basta ser médico, ser obstetra, ser enfermero, sino que deben estar integrados y capacitados y cada vez mejor entrenados y mejor capacitados dentro de la expectativa de lo que dice y establece la norma de planificación familiar. De tal manera que el personal de la salud que brinda la atención, si es cierto, involucra a un médico, involucra a un obstetra, involucra a un enfermero. O sea, las tres especialidades, las tres profesiones están inmiscuidas, están conformando precisamente los servicios que hablamos en planificación familiar. Muy bien. Otro aspecto importante que debemos mencionar en este seminario, y vamos a mirar ya las tareas que nos van a corresponder, es que este concepto de servicio de planificación familiar y los derechos sexuales y reproductivos que conmueven esta política de atención, está sujeta necesariamente a determinados condicionamientos como todo servicio en salud, y si se establecen específicamente algunos condicionamientos denominados derechos en planificación familiar. Y lógicamente está lo que significa la privacidad, a una información adecuada, a conocer la identidad de las personas que están dando los servicios, a seguridad personal que estamos hablando, a la misma comunicación, a la toma de decisiones que se tiene, a contar, todas las personas tienen el derecho a contar con una atención adecuada, pertinente cada vez, con las consideraciones de respeto y la dignidad de personas, y sobre todo tienen el derecho a un reclamo y resarcimiento, una situación muy eh, especial. ¿Qué significa reclamo y resarcimiento? Significa que si no se otorga un servicio adecuado dentro de lo que significa la planificación familiar, el usuario externo, llámesele el que viene a pedir el servicio, tiene todo el derecho a ser resarcido si la atención no ha sido la que es esperada, tanto en fracasos de servicio como sobre todo que de alguna forma se vean lesionados en su integridad personal. Hay un poquito para mirar ya, para detallar un poco más las tasas, muchas veces de fallas, de embarazos, a pesar de los métodos, porque siempre no hay un método totalmente absoluto. Entonces, todo esto, esta eficacia de los métodos anticonceptivos va a reconocer cuál de ellos realmente tiene el mayor éxito, qué método es mucho más efectivo. Entonces ahí hay una serie de detalles que nos permiten, estudiándolos un poco, saber cuál de ellos sería más conveniente en un determinado momento a una determinada pareja o en una determinada persona en particular. Muy bien, con esto he querido darles la situación del seminario de hoy que nos debe motivar para ir mentalizando lo que concierne el tener o el de participar dentro de lo que significa los servicios de salud en general y en particular lo que significa planificación familiar dentro del concepto de fenómeno reproductivo y los derechos sexuales y reproductivos. Nosotros tenemos que nosotros nos vemos involucrados y que el conocimiento de ginecología obstetricia precisamente está dentro de la situación
que en algún momento va a tener que relacionarse dentro de los servicios de los que estamos hablando. Muy bien. ¿Alguna pregunta, por favor, antes de dar las tareas correspondientes? A ver, por favor, ¿quién más se integró a la clase? ¿A quién no le he pasado lista? Parece que ninguno está presente. Doctor, doctor, buenas noches. Díaz Eslava Lourdes. 10. Díaz Eslava. ¿Quién más, por favor? Romo Cárdenas César. Romo. ¿Quién más? Listo. En total solamente han asistido entonces el día de hoy 12 personas. Dos con tardanza, pero bueno. Concepto. Tomen nota, por favor. Primer tema. Concepto de métodos anticonceptivos. Métodos anticonceptivos en nulíparas. Primer tema, concepto de métodos anticonceptivos en nulíparas. Otro tema, concepto de métodos anticonceptivos en, pre, en premenopáusicas. Y el otro tema, implicancia implicancias de la anticoncepción quirúrgica en mujeres y el otro, implicancia de la anticoncepción quirúrgica en varones. Entonces, 4 temas que me tienen que alcanzar cada uno de ustedes. Si puede ser individual, individual. Si no, se pueden agrupar máximo en 3 y para la próxima semana, por favor. Repito, concepto de anticoncepción en nulíparas. Concepto de anticoncepción en premenopáusicas. C. Implicancias de la anticoncepción quirúrgica en mujeres. D. Implicancias de la anticoncepción quirúrgica en varones. Doctor, ese trabajo lo enviamos a su WhatsApp Sí, sí, sí. o vamos a exponer. No, eso no. Lógicamente igual, ¿no? Igual en la exposición. Hoy día no vamos a pasar la exposición por alto, porque se suponía que íbamos a conversar sobre eso. De todos ellos, pero tienen que estar listos y estar preparados para que yo pueda señalar a un grupo o a alguien para que lo enuncie, máximo unas 5 personas en la próxima vez. Doctor, disculpe, entonces esos 4 conceptos, tenemos que tener listo como grupo porque la próxima clase usted al azar va a determinar, ¿verdad? Así En es, así es, PowerPoint, ¿no? En así es, PowerPoint. Ya. así es.
Pueden agruparse, como digo yo, en máximo 3 personas, o pueden hacerlo individual, máximo 3 personas, eso lo deciden ustedes. Por decir, 3 personas desarrollan el concepto de anticorrupción en Ulíparas. Allá, muy bien. Y yo, por ejemplo, un nombre cualquiera, Aliaga. Resulta que Aliaga ha hecho, eh, ha escogido un tema. Aliaga escogió el tema implicancias quirúrgicas en varones. Yo le digo, a ver, Aliaga, ahí yo escogido tal tema. Y me expone el tema. De repente dice Aliaga, muy bien, Aliaga, hemos trabajado Aliaga, Chávez y Ayala. ¿Qué tema? Tal tema. ¿Me entienden? Sí, sí, es uno de los 4 puntos que usted señaló. Uno de los 4, no van a desarrollar los 4, uno de los 4 y ya, pues yo, muy bien, a ver, Para el próximo jueves, ¿cierto? ¿cómo? Para el próximo jueves. Sí, para el próximo jueves. Es Ya, tarea del seminario. Por ya. ejemplo, le pregunto a Tito, muy bien, Tito, me dice Tito, mire, yo me he agrupado con Ponce y Díaz. Perfecto. Se agruparon ustedes, ¿qué tema han escogido? Tal tema. Lo exponen. Uno de ellos, o los 3 le ponen, o uno les pone. ¿Listo? A eso me refiero. Ya, doctor. Muy bien, perfecto. Si no hay más preguntas, eso sería todo el día de hoy. Vamos a obviar hoy día la presentación de la tarea anterior, o lo dejamos para la próxima vez. Muy bien, eso sería todo, entonces, buenas noches. Buenas Gracias. noches.